otras con otros, sobre todo en la movilidad. Esto ha impactado muchísimo en la reactivación y Quito particularmente ha sufrido el desempleo. Con nosotros a esta hora de la mañana la empresaria Mónica Heller. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, las comparaciones son desagradables siempre, pero estamos viendo lo que ha tomado Guayaquil y la iniciativa de Guayaquil pues le ha dado resultado. Tanto es así que vemos que allí, por ejemplo, el aforo ya está el 70% y esto ayuda muchísimo a la reactivación, sobre todo de los sectores comerciales. Ustedes en el sector empresarial de Quito ven con preocupación que no hay una política municipal como para darle más seguridades a la reactivación económica. Mire, la ciudad de Quito está en un franco deterioro desde hace varias alcaldías. Una serie de malas decisiones, un abandono de la gestión y una fórmula donde todo se tapa con restricciones. Todo lo que no se hace se disimula con una restricción. No tiene ninguna lógica que en una situación económica como la que vive el país, donde las ventas en el 2020 sufrieron una baja de 28.000 millones, de las cuales el 45% se lo llevó Quito. No haya una medida de reactivación lógica para la ciudad. ¿Qué lógica tiene restringir circulación, restringir horarios de funcionamiento, restringir aforos, cuando 5.7 millones de ecuatorianos están entre el desempleo y el subempleo? Evidentemente hay una crisis sanitaria que es innegable, nadie desconoce. Pero primero llevamos 1 año y medio de esa realidad. Segundo, no hay, digamos, un panorama alentador de que a plazo inmediato eso pueda solucionarse. Se están haciendo los avances necesarios, hay una campaña interesante y agresiva de vacunación. Pero si no reactivamos la economía tendremos 2 tragedias, la sanitaria y la económica. ¿Qué le falta al municipio de Quito desde su óptica? Gestión, claridad, transparencia. Mire, hay problemas endémicos en la ciudad de Quito. Es una ciudad sucia, abandonada. Se habló en algún momento de un plan de rebacheo de la ciudad, no se ha hecho. Y le hago notar, sí, no desconocemos que hay COVID, pero los ciudadanos de todas maneras tenemos que cumplir con las responsabilidades. Es decir, yo tengo que pagar predial, COVID o no COVID. Entonces hay un doble estándar. El ciudadano tiene que cumplir, pero la autoridad no tiene que cumplir porque hay una crisis sanitaria. Y además, después de haber implementado restricciones como la de hoy no circula, con el supuesto objetivo de hacer esas mejoras. Entonces, lo que hay aquí es un desmanejo de la ciudad. Yo creo que la alcaldía se ha vuelto ingobernable. El municipio de Quito es demasiado grande, es ineficiente y no ha habido en realidad tampoco en las últimas alcaldías un ejercicio de volverle más eficiente. Lo que tenemos es un caos, caos. Siento también que hubo una insensibilidad o lo que es peor, una falta de apoyo al sector, como por ejemplo haciendo una extensión de las obligaciones tributarias como impuestos, patentes, licencias, etcétera, etcétera. Incluso el predial ha incrementado muchísimo el costo entre el 2019 y el 2021. No solo que ha habido incrementos, sino que inclusive ahora algunos de los organismos están hablando de multas y sanciones por demoras durante el 2020 en los pagos. Entonces es un contrasentido. Si realmente queremos hablar de reactivación económica, aquí tiene que haber participación de todos los actores. Tiene que haber un esfuerzo, por supuesto, del sector privado. Tiene que haber un esfuerzo del gobierno central y tiene que haber un esfuerzo paralelo y comprometido del gobierno local. Y lo que sentimos es que no ha habido de ninguna manera un entendimiento de la realidad y no ha habido un compromiso y no ha habido un respaldo. Miren la diferencia entre Quito y Guayaquil. Miren qué sentido tiene restringir los horarios de funcionamiento. Los locales, para poder funcionar, tienen que poder por lo menos cubrir sus gastos. Así es. Si usted le restringe horarios de funcionamiento, aforos, venta de alcohol, circulación, pico y placa, hoy no circula, vivimos en un esquema de castigo, fiscalización, sanción, cierre, y pretenden que el generador más importante de empleo, que es el sector privado, que genera 9 de cada 10 empleos en el país, soporte todos esos embates y que no cierre su infraestructura. Había escuchado a algunos colegas suyos de que, por ejemplo, solicitar a las autoridades locales o nacionales una ampliación de los horarios de atención, sobre todo para el comercio, por ejemplo, que tengan hasta las 12 de la noche, porque desde la lógica del comercio, si hay más horarios extendidos, la gente tiene tiempo al salir de su trabajo de hacer alguna actividad comercial y eso podría evitar estas aglomeraciones, etcétera, etcétera. ¿Cree usted que esa es una posibilidad? ¿Cómo le evalúa usted? En el caso de los centros comerciales, por ejemplo. En todos los esquemas comerciales y productivos, la restricción de horario hoy no tiene sentido. Porque primero, no hay causa-efecto
con la crisis sanitaria, es decir, es una medida arbitraria que carece de cualquier lógica y cualquier respaldo técnico, y la han tomado simplemente por tapar el problema del tráfico. Mire, Quito es una ciudad que ha hecho una inversión de 2.000 millones de dólares en el metro. No se ha transparentado cuál es la situación actual del metro y no se ha explicado por qué no funciona. Yo tuve el gusto, el honor o el disgusto en este momento de haber asistido a la inauguración del metro hace 2 años con el alcalde Rodas. Entonces, ¿qué circo es este? Que inauguramos el metro hace 2 años y sigue sin funcionar. Al no haber transparencia en el tema del metro y al no haber una gestión activa en el tema del metro, por supuesto no se han tomado las demás medidas necesarias para corregir los problemas de tráfico y transporte. Como esos no han sido claramente enfrentados, entonces, ¿cuál es la resolución? Una serie de medidas sin sentido, restricción en circulación, restricciones en horario, que lo único que hacen es tapar el problema de fondo, repercutiendo en un perjuicio terrible para la economía y sin tener vínculo alguno con el tema sanitario. A propósito del tema sanitario, ¿habrá posibilidad de que efectivamente haya puntos de vacunación en farmacias y centros comerciales? Por supuesto que porque sí. lo he escuchado por parte de algunos empresarios. Por supuesto que sí. Mire, el sector privado está comprometido con poner su parte. Todos queremos superar la crisis sanitaria y superar la crisis económica, no hay duda. Ese es el factor común en todos los sectores del país. Y el sector privado tiene que aportar con su contingente, con su logística, con su infraestructura, con su aporte económico, es decir, no hay duda, y así lo ha manifestado con amplia claridad. ¿Y habrá un plan de incentivos? Veo que algunos comercios, sobre todo, dan premios o bonificaciones a la gente que traiga el certificado de vacunación. Me parece muy interesante estrategia comercial, pero estamos, claro, llenando ya un tema de premio porque te vacunes, aunque la lógica sería tienes que vacunarte por tu salud, por los tuyos, pero creo que es una estrategia muy interesante. ¿El comercio puede también reactivarse así? A ver, yo creo que aquí hay una dualidad en el tema de la vacuna que es una realidad y hay que enfrentarla. No todo el mundo quiere vacunarse y no todo el mundo puede vacunarse. Si hubiese una ley que obliga a la vacunación, los incentivos no serían necesarios. Claro. Al no ser obligatoria la vacunación, el incentivo puede ser que contribuya a que algunos individuos que no hubiesen buscado vacunarse lo hagan. Y la vacunación es importante, por la salud y por la reactivación. Y genera un tráfico de clientes también a los comercios, que también creo que no está por demás importante. Mónica, en poco tendremos aquí al titular de la cartera de trabajo. El gobierno ha hablado de esta ley de oportunidades, reformas, pero no tenemos en claro, y se lo vamos a preguntar al ministro también, por supuesto, ¿cómo podría normarse nuevas modalidades de contratación? Porque el sector privado sí requiere de estas nuevas modalidades en función de las nuevas realidades del mercado, el teletrabajo, las actividades comerciales telemáticas, etcétera, etcétera, y esto evidentemente con el actual vetusto código de 1930 es muy difícil porque el costo para un empresario es muy elevado. Mire, la situación es muy difícil todavía para el sector privado. De la recuperación, digamos, estimada para este año, que será el 2.8% de crecimiento frente al año pasado, se entiende que para llegar a los niveles del 2019 tendremos todavía que esperar 3 años más. Eso quiere decir que la gran mayoría de los sectores todavía están en rojo o muy cerca de rojo. No están en su punto de equilibrio y muy ciertamente no están a su nivel de funcionamiento anterior. Eso quiere decir que para ir recontratando, para generar 5.7 millones de empleos, que es el gran reto económico del país hoy en día, necesitamos flexibilidad, porque las empresas, primero, no están creciendo rápidamente, no están recuperándose rápidamente. Segundo, no están en necesidad de recontratar en esa cantidad ni a esa velocidad. Claro. Entonces, en la medida que tengamos trabajo parcial, trabajo flexible, habrá por lo menos algo de avance. Es mejor tener algo de trabajo que no tener ningún trabajo. Es mejor que le permitan al estudiante trabajar unas horas y estudiar unas horas y no que le obliguen a estudiar o trabajar. Es decir, hay que entender que esos códigos y esas normas laborales son antiguas, se apegan a unas filosofías que hoy son obsoletas, pero que finalmente han producido el peor de los resultados. Apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo pleno. Entonces, ¿qué estamos defendiendo? Si evidentemente esas eran normas fallidas, improductivas y que finalmente obedecen a concesiones sociales, pero no a realidades económicas.
Necesitamos generar empleo, no necesitamos lenguaje dogmático. Y para poder generar empleo necesitamos flexibilidad laboral. No precarización de derechos. Eso no es precarización, mire, ese es un lenguaje, que también los sindicatos continúan con... Y yo entiendo que hay una serie de derechos adquiridos, y yo entiendo que hay una preocupación, además, ¿no? Pero en este momento tenemos que ser francos en el análisis y no dogmáticos. 5.7 millones de ecuatorianos no tienen ingresos suficientes. ¿Qué hacemos? Esa es una realidad, es decir, podemos hablar de todo. Podemos soñar con un mundo ideal y podemos hablar de lo que sería fabuloso si fuésemos una economía sólida, solvente, que pudiera subsanar el problema del desempleo. Pero no es la realidad ecuatoriana. Entonces, o le permitimos al empresario, que es el generador, nuevamente repito, de 9 de cada 10 empleos, salir de esta crisis, y le permitimos un sistema de contratación flexible que ayude a generar esas plazas de trabajo, o tendremos que vivir con el desempleo y ser consecuentes con esa realidad. Lo que no podemos es tener ambos mundos. Eso no existe. ¿Ve usted voluntad política en el gobierno? Digo, voluntad política porque, claro, depende no solamente de lo que el gobierno pretende hacer con sus acciones, sino también con una parte política que evidentemente le pega a la Asamblea. Pero ¿ve usted que hay esta voluntad de querer cambiar? Sí. Yo reconozco ampliamente que el presidente Guillermo Lasso ha tenido un lenguaje propio y correcto para la situación. Creo que hay una gran comprensión de la realidad de lo que vive el sector privado. Creo que ha hecho muchos avances y creo que el mensaje es correcto. Es importante hablar de tiempos. Yo creo que es muy importante pedirle al nuevo gobierno que no demore en la toma de medidas. Ya ha pasado un mes, ¿no? Pero yo sí veo una gran voluntad. Yo aplaudo, apoyo, y creo que además es nuestra obligación garantizar el éxito del nuevo gobierno, porque el nuevo gobierno generará una situación de los próximos 4 años que será simbiótica para todos. Lo que es bueno para el gobierno es bueno para el pueblo, y lo que es bueno para el pueblo es bueno para el Estado, y además nos proyecta a largo plazo. Mónica Heller, muchas gracias y muy claro su mensaje. Un gusto. La empresaria Mónica Heller, 7 de la mañana, 45 minutos. A la pausa estará con nosotros el titular de la cartera de trabajo para hablar de esto. Cómo van las cifras y, por supuesto, la vuelta al trabajo presencial, como lo ha dispuesto el Comité de Operaciones de Emergencia.